Sura de Jonás. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. Alif, Lam, Ra. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Estos son los signos del libro sabio. Les resulta sorprendente a los hombres que hayamos inspirado a uno de ellos. Advierte a la gente y anuncia a quienes creen que tienen un precedente verdadero junto a su Señor. Los incrédulos dicen: este es en verdad un mago evidente. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Vuestro Señor es Alá, que creó los cielos y la tierra en 6 días, y luego se asentó en el trono, dirigiendo el mandato. No hay intercesor sino después de haber sido autorizado por él. Ese es Alá, vuestro Señor. Así pues, adoradle. ¿Es que no vais a recapacitar? إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. A él retornaréis todos. La promesa de Alá es verídica. Él empieza la creación y luego la repite para recompensar con equidad a quienes han creído y han llevado a cabo las acciones de bien. Pero los que se hayan negado a creer tendrán una bebida de agua hirviente y un doloroso castigo por haber negado. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Él es quien hizo el sol iluminación y la luna luz, y decretó fases para que pudierais conocer el número de años y el cómputo. No creó Alá todo esto, sino con la verdad. Detallamos los signos para gente que sabe. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Verdaderamente, en la sucesión de la noche y el día,
Y en lo que Alá ha creado en el cielo y en la tierra, hay signos para gente que teme a Alá. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Aquellos que no esperan encontrarse con nosotros y se satisfacen con la vida de aquí, acallando su inquietud con ella, así como aquellos a los que les tienen sin cuidado nuestros signos. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Esos tendrán como refugio el fuego a causa de lo que adquirieron. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. En verdad, los que creen y practican las acciones de bien, a esos, a causa de su creencia, su Señor los guiará, y en los jardines de las delicias los ríos correrán por debajo de ellos. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Allí su oración será: Gloria a ti, Alá, y su saludo, paz. Y el final de su oración, las alabanzas a Alá, Señor de los mundos. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Y si Alá precipitara el mal a los hombres como ellos quieren precipitar el bien, el plazo se les habría cumplido. Sin embargo, a los que no esperan que han de encontrarse con nosotros, los dejamos errantes en su extravío. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Y cuando el hombre es tocado por el mal, nos suplica acostado, sentado o de pie, pero cuando lo libramos de él, sigue como antes, como si no nos hubiera suplicado por un mal que le tocó. Así es como hacemos que a los que se exceden les parezcan hermosas sus acciones. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Ya destruimos a las generaciones anteriores a vosotros cuando fueron injustas. Les habían llegado sus mensajeros con las pruebas claras, pero ellos no quisieron creer. Así es como recompensamos a la gente que hace el mal. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Luego, después de ellos, os hicimos sucesores en la tierra para ver cómo actuabais. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Y cuando se les recitan nuestros signos claros, aquellos que no esperan que han de encontrarse con nosotros, dicen: tráenos un Corán distinto o cámbialo por otro. Di: no me pertenece modificarlo por iniciativa propia. Yo solo digo lo que se me inspira, pues temo en verdad, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día terrible. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Di: si Alá quisiera, no os lo recitaría ni os enseñaría con él. Pero ahí tenéis el hecho de que antes de él he permanecido entre vosotros una vida. ¿No vais a razonar? فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Alá o niega la verdad de sus signos? Es cierto que los que hacen el mal no prosperarán. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Adoran fuera de Alá lo que ni les daña ni les beneficia y dicen: estos son nuestros intercesores ante Alá. Di: ¿vais a decirle a Alá algo que él no sepa en los cielos y en la tierra? Lejos está en su gloria de lo que le asocian. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Los hombres eran una única comunidad, pero entraron en discordia. Y si no hubiera sido por una palabra previa de tu Señor, se habría decidido entonces entre ellos con respecto a lo que discrepaban. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Y dicen: ¿cómo es que se le ha hecho descender un signo de su Señor? Di: realmente, el no visto pertenece a Alá. Esperad pues, que yo también soy con vosotros de los que esperan. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ
في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. Y cuando les hacemos probar a los hombres una misericordia después de haberles tocado el mal, intentan burlar nuestros signos. Di, Alá es más rápido en tramar. En verdad, nuestros emisarios escriben lo que tramáis. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Él es quien os hace viajar por la tierra y el mar. Y cuando os encontráis en las naves, y éstas navegan con viento favorable, se regocijan por ello. Pero cuando les llega un viento tempestuoso, y las olas se alzan por todas partes, y se sienten rodeados, invocan a Alá con sincero reconocimiento y sumisión. Si nos salvas de esta, seremos de los agradecidos. أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Pero una vez que han sido salvados por él, cometen actos de desobediencia en la tierra sin derecho. Hombres, toda la injusticia que cometáis será en contra de vosotros mismos. Tendréis el disfrute de la vida de este mundo, pero luego habréis de volver a nosotros, y entonces os haremos saber lo que hacíais. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. La vida del mundo se parece al agua que hacemos caer del cielo y se mezcla con las plantas de la tierra de las que comen hombres y ganado. Y cuando la tierra ha florecido, se ha embellecido y sus habitantes se creen con poder sobre ella, viene entonces nuestra orden de noche o de día y la dejamos lisa,
como si el día anterior no hubiera sido fértil. Así es como explicamos los signos a la gente que reflexiona. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Y Alá invita a la morada de la paz y guía a quien quiere al camino recto. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Los que hicieron el bien tendrán lo más hermoso y aún más. No cubrirá sus rostros ni la negrura ni la humillación. Esos son los compañeros del jardín. Allí serán inmortales. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Pero los que adquirieron las malas acciones tendrán como pago un mal equivalente, y la humillación les cubrirá, y no tendrán quien pueda impedirlo frente a Alá. Será como si un fragmento de noche oscura les cubriera el rostro. Esos son los compañeros del fuego, donde serán inmortales. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Y el día en que los reunamos a todos y a continuación les digamos a los que fueron asociadores: quedaos en vuestro sitio, vosotros y aquellos a los que asociasteis. Entonces se hará distinción entre ellos. Dirán los asociados: no nos adorabais. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. Alá es suficiente testigo entre nosotros dos de que éramos indiferentes a vuestra adoración. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Allí, cada alma experimentará lo que hizo antes y serán devueltos a Alá, su Señor verdadero, y no podrán encontrar lo que inventaron. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Di, ¿quién os provee desde el cielo y la tierra? ¿Quién tiene en su poder el oído y la vista? ¿Quién hace salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién rige el mandato? Dirán: Alá. Di entonces:
¿Es que no vais a temer a Alá? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Ese es Alá, vuestro Señor, la verdad. ¿Y qué hay más allá de la verdad, sino el extravío? ¿Cómo es que os apartáis? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Así se cumplirán las palabras de tu Señor contra los que se salieron de la obediencia. Ellos no creían. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Di, ¿hay alguien entre esos que asociáis que haya originado la creación y la repita de nuevo? Di, Alá origina la creación y después la repite. ¿Cómo podéis apartaros? قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Di, ¿hay alguno de esos que asociáis que guíe a la verdad? Di, Alá guía a la verdad. ¿Acaso quien guía a la verdad no es más digno de ser seguido que quien lejos de guiar? ¿Es él el guiado? ¿Qué os pasa? ¿Cómo juzgáis? وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. La mayor parte de ellos no siguen sino suposiciones, y la suposición carece de valor ante la verdad. Alá sabe lo que hacen. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Este Corán no ha sido inventado fuera de Alá en nada, sino que es una confirmación de lo que ya había antes de él y una aclaración precisa del libro, en el que no hay duda, procedente del Señor de los mundos. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Dicen, lo ha inventado. Di, traed una sura como él y llamad a quien podáis fuera de Alá, si sois veraces. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Por el contrario, niegan la verdad de aquello que no abarcan con su conocimiento y cuya interpretación no les ha sido dada. Asimismo, negaron la verdad los que hubo antes que ellos,
y mira cuál fue el final de los injustos. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Algunos de ellos creen en él y otros no creen. Tu Señor es quien mejor conoce a los corruptores. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Y si te tachan de mentiroso, di: para mí serán mis obras y para vosotros las vuestras. Vosotros no seréis responsables de lo que yo haga, ni yo seré responsable de lo que vosotros hagáis. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. Y hay algunos de ellos que te prestan atención, pero ¿acaso puedes hacer que los sordos oigan, aunque no razonen? ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. Y los hay que te miran. ¿Podrías tú acaso guiar a los ciegos aunque no vean? إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Realmente Alá no perjudica en nada a los hombres, sino que son los hombres los injustos consigo mismos. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. El día en que los reunamos, como si solo hubieran permanecido en las tumbas una hora del día, se reconocerán entre ellos, y los que negaron la verdad del encuentro con Alá se habrán perdido, no estaban guiados. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. Y tanto si te mostramos parte de lo que les hemos prometido, como si te llevamos con nosotros, ellos volverán a nosotros. Después, Alá era testigo de lo que hacían. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Cada comunidad tiene un mensajero, y una vez que su mensajero les llega, se decide entre ellos con ecuanimidad, y no son tratados injustamente. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Y dicen: ¿cuándo se cumplirá esta promesa si decís la verdad? قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Di:
no tengo poder ni de dañarme ni de beneficiarme. Es solo lo que Alá quiera. Cada comunidad tiene un plazo. Y cuando les llega su plazo, no se les retrasa ni adelanta una hora. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. Di, y si os llegara su castigo por la noche o de día, ¿qué pueden querer apresurar de él los que hacen el mal? أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ¿Es que vais a creer en él después, cuando ya haya ocurrido, o ahora, cuando queréis apresurarlo? ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Luego se les dirá a los que fueron injustos, gustad el castigo de la eternidad. ¿Acaso se os paga por algo que no sea lo que habéis adquirido? ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Te piden que les hagas saber si es verdad. Di, sí, por mi Señor que es verdad, y vosotros no podréis escapar. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Y aunque cada alma injusta fuera dueña de todo cuanto hay en la tierra, lo daría para rescatarse de él. Cuando vean el castigo, mantendrán en secreto su arrepentimiento y se decidirá entre ellos con equidad, sin que sean tratados injustamente. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ¿Acaso no es de Alá cuanto hay en los cielos y en la tierra? ¿No es la promesa de Alá verdadera? Sin embargo, la mayor parte de los hombres no saben. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. Él da la vida y da la muerte, y a Él volveréis. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Hombres, os ha llegado una exhortación de vuestro Señor, una cura para lo que hay en los pechos, y una guía y una misericordia para los creyentes. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Di que con el favor de Alá y con su misericordia se regocijen. Ello es mejor que cuanto reúnen. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما
فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Di, ¿veis la provisión que Alá ha hecho descender para vosotros? Y habéis decidido, no obstante, ¿qué es lo lícito y qué es lo ilícito? Di, ¿os ha dado Alá autorización o es que estáis inventando sobre Alá? وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ¿Y qué pensarán el día del levantamiento los que inventaron mentiras sobre Alá? Es verdad que Alá posee favor para los hombres. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradecen. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Y no hay situación en la que os encontréis, ni recitación que del Corán hagáis, ni acción alguna que llevéis a cabo, que no estemos siendo testigos de ello cuando la emprendéis. A tu Señor no le pasa desapercibido en la tierra y en el cielo, ni el peso de una partícula de polvo, ni algo aún más pequeño o mayor que eso, sin que esté en un libro claro. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ¿No es cierto que los amigos de Alá no tendrán que temer ni se entristecerán? الذين آمنوا وكانوا يتقون. Esos que creyeron y tuvieron temor de él. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Para ellos hay buenas noticias en esta vida y en la última. No hay nada que pueda sustituir las palabras de Alá. Ese es el gran triunfo. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Y que no te entristezcan sus palabras, porque en verdad el poder pertenece del todo a Alá. Él es quien oye y quien sabe. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ¿Acaso no son de Alá quienes están en los cielos y en la tierra? ¿Y qué siguen esos que invocan fuera de Alá, dioses que ellos le asocian? Solo siguen suposiciones y no hacen sino conjeturar. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Él es quien hizo para vosotros la noche, para que en ella descansarais, y el día, para que vierais. Ciertamente en ello hay signos para la gente que escucha. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Dicen, Alá ha tomado para sí un hijo, lejos de eso en su gloria. Él es el rico, suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. No tenéis ninguna prueba de lo que decís. ¿Es que vais a decir sobre Alá lo que no sabéis? قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Di, es cierto que los que inventan la mentira sobre Alá no prosperan. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Un disfrute en este mundo y después tendrán su regreso a nosotros. Y luego les haremos probar el duro castigo por haber negado. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Recítales la historia de Noé cuando dijo a su gente: Gente mía, si no podéis soportar mi posición y que os llame al recuerdo con los signos de Alá, en Alá me apoyo. Decidid lo que vayáis a hacer, encomendándoos a los dioses que asociáis con Alá. Hacedlo abiertamente y llevadlo a cabo en mí sin más demora. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Y si os apartáis, yo no os pedí ningún pago. Mi recompensa incumbe únicamente a Alá. Se me ha ordenado ser de los que están sometidos. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Lo tacharon de mentiroso y lo salvamos en la nave junto a los que con él estaban, dejándolos como sucesores y ahogando a los que habían negado la verdad de nuestros signos. Y mira cuál fue el fin de los que habían sido advertidos. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Después, tras él, enviamos mensajeros a su gente, y fueron a ellos con las pruebas claras, pero no creyeron lo que ya antes habían tachado de mentira. Así es como marcamos los corazones de los transgresores.
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Luego, después de estos, enviamos a Moisés y a Aarón con nuestros signos, a Faraón y a su élite, pero se llenaron de soberbia y fueron gente de mal. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Y cuando les vino la verdad de nuestra parte dijeron, en verdad, esto es magia declarada. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Dijo Moisés, ¿es esto lo que decís de la verdad cuando os llega? ¿Cómo puede ser magia esto? Los magos no prosperan. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Dijeron, has venido a nosotros para apartarnos de aquello en lo que encontramos a nuestros padres y conseguir para vosotros dos la supremacía en la tierra. Nosotros no os creemos. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. Y dijo Faraón, traedme a todos los magos expertos. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Y cuando vinieron los magos, Moisés les dijo, echad lo que echáis. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Y cuando hubieron echado, dijo Moisés, lo que habéis traído es magia, y Alá lo hará desaparecer. Alá no pone bien en la acción de los que corrompen. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Y Alá confirma la verdad con sus palabras, aunque les disguste a los que hacen el mal. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Pero solo una parte de la descendencia de su pueblo creyó en Moisés, por miedo a que Faraón y su gente los persiguieran. Realmente Faraón fue altivo en la tierra y fue de los que exceden todo límite. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Y dijo Moisés, gente mía, si creéis en Alá, confiaros a él, si es que sois sumisos.
فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Y dijeron, en Alá nos confiamos. Señor nuestro, no pongas a prueba a través de nosotros a la gente injusta. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Y sálvanos por tu misericordia de la gente incrédula. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. E inspiramos a Moisés y a su hermano. Procurad casas en Egipto para vuestra gente. Hacedlas lugares de adoración y estableced la oración, y da buenas noticias a los creyentes. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Y dijo Moisés, Señor nuestro, en verdad le has dado a Faraón y a su élite lujo y riquezas en la vida de este mundo. Señor nuestro, para que se extraviaran de tu camino. Señor nuestro, destruye sus riquezas y endurece sus corazones, porque no van a creer hasta que no vean el castigo doloroso. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Dijo, vuestra petición ha sido ya respondida. Sed pues rectos y no sigáis el camino de los que no saben. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar, y Faraón y sus ejércitos los persiguieron con hostilidad e injusticia, hasta que al ver que las aguas lo ahogaban, dijo: Creo que no hay otro Dios sino aquel en el que creen los hijos de Israel, y soy de los que se someten. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Ahora, cuando antes desobedecíais y eras de los corruptores, فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. hoy arrojaremos tu cuerpo a tierra firme, con el fin de que sea un signo para los que vengan después de ti. Pero es cierto que muchos de los hombres son indiferentes a nuestros signos. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Y establecimos a los hijos de Israel en un lugar para vivir verdadero, y les proveímos de las cosas buenas, y no entraron en discordia, sino después de haberles llegado el conocimiento. Realmente tu Señor decidirá entre ellos el día del levantamiento acerca de aquello en lo que discrepaban. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Y si estás en duda de lo que te hemos hecho descender, pregunta a los que leían el libro antes de ti. Te ha llegado la verdad de tu Señor. No seas de los escépticos. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Ni seas tampoco de los que niegan la verdad de los signos de Alá, porque entonces estarías entre los perdidos. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. Aquellos en cuya contra se han hecho realidad las palabras de tu Señor, no creerán. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Aunque se les presenten todos los signos hasta que no vean el doloroso castigo. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ¿Por qué no hubo ninguna ciudad que creyera y se beneficiara de su creencia? Solo la gente de Jonás, a los que en cuanto creyeron, les levantamos el denigrante castigo en esta vida, dejándolos disfrutar por un tiempo. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Y si tu Señor quisiera, creerían todos los que están en la tierra. ¿Acaso puedes tú obligar a los hombres a que sean creyentes? وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Ningún alma puede creer si no es con permiso de Alá, y Él impondrá el vil castigo a quienes no razonen. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Di, observad lo que hay en los cielos y en la tierra. Sin embargo, a la gente que no cree no les sirven de nada los signos ni las advertencias. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ¿Qué esperan sino algo similar a los días de sus antecesores? Di. Esperad entonces, que yo estaré con vosotros entre los que esperan.
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Y siempre, después de ello, salvamos a nuestros mensajeros y a los que han creído. Así es, salvar a los creyentes es un deber que nos hemos impuesto. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Di, hombres, si estáis en duda acerca de la creencia que practico, no adoro a quienes vosotros adoráis aparte de Alá, sino que adoro a Alá, aquel que hará que vuestro plazo se cumpla, y se me ha ordenado que sea de los creyentes. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Así como me ha sido ordenado, dirige tu rostro a la práctica de adoración como monoteísta sincero, Hanif, y no seas uno de los asociadores. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Y no invoques fuera de Alá aquello que ni te beneficia ni te perjudica, porque si lo hicieras, serías de los injustos. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Y si Alá te toca con un daño, nadie sino Él te librará de ello. Y si te concede un bien, no hay quien pueda impedir su favor. Él lo hace llegar a quien quiere de sus siervos, y Él es el perdonador, el compasivo. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Di, hombres, os ha llegado la verdad procedente de vuestro Señor. Quien se guíe, lo hará en beneficio de sí mismo, y quien se extravíe, solo se perderá a sí mismo. Yo no soy un guardián para vosotros. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Sigue lo que se te ha inspirado y ten paciencia hasta que Alá juzgue. Él es el mejor de los jueces.